que hay en el país del norte. Pero hablando de poderes, hablemos de plata, Oscar, porque yo sé que usted ha estado muy interesado pues en la plata que se ha robado Nicolás Maduro y cómo se la ha robado y sobre todo dónde está ahora y qué va a pasar ahora con la detención del dictador que se encuentra frente a la justicia de los Estados Unidos, pero qué ha pasado con esa platica que está en joyas, en aviones, en plata, etcétera, etcétera. Efectivamente, todo lo que tiene que ver con estos dictadores conocidos como bananeros, de repúblicas bananeras, como es el caso del señor Maduro, todo llama la atención porque todo es estrambótico, todo es exageradísimo. Pasó con Trujillo en República Dominicana, pasó con Somoza, pasa con todos estos dictadores y está pasando con Maduro. Todo es estrambótico. Pero uno de los datos que llamó mucho la atención en lo que tiene que ver con el dictador Maduro, Jennifer y amigos de la mesa, es la cantidad de plata que le fue incautada en los bancos suizos. La Fiscalía de Suiza informó que le habían incautado 10.000 millones de dólares. Uno cuando escucha la cifra y lee la cifra y encuentra información sobre eso, queda aterrado. Es decir, ¿cómo es posible que una persona como Maduro, un dictador como Maduro, logre amasar semejante cantidad de fortuna? 10.000 millones de dólares. Pero uno comienza a averiguar y entonces resulta que le incautaron aviones, le incautaron oro, le han incautado cualquier cantidad de cosas y es mucho lo que comienza a circular sobre esa fortuna de Maduro. Alguna será cierta y otra hará parte también de esa leyenda que comienza a tejerse, como repito, en torno a estos dictadores de nuestro trópico. En el caso de Maduro, la cifra que llama mucho la atención, Jennifer, por ejemplo, a mí particularmente fue la cantidad de dinero que él tenía incautado en los bancos suizos, porque la misma fiscalía de Suiza fue la que dio a conocer la cifra. Pero bueno, es bueno que adentrarnos en esa historia, me parece que es bien interesante, Jennifer. Sobre todo porque cuando uno trata de describir lo que ha sucedido durante 25 años en Venezuela, uno podría decir que, claro, decimos que es un autoritarismo, una dictadura, pero digamos que más específicamente estamos hablando de una cleptocracia, que es este sistema de gobierno en donde sus líderes usan todo el poder que tienen básicamente para robar de manera sistemática los recursos del Estado, para enriquecerse a costa del pueblo, donde hay nepotismo, donde hay peculado, donde se socava la democracia y esta gente se hace rica. Entonces por eso vamos a hablar pues de esa plata, de esas joyas, de esos aviones, cómo se ha robado y dónde está en este momento y sobre todo qué puede seguir después de este proceso que estamos registrando minuto a minuto. Gregorio Gandini es especialista justamente en mercados financieros. Gracias, señor Gandini, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Señor Gandini, ¿podemos saber hoy cuánta plata tenía Nicolás Maduro y Cilia Flores? ¿Cuánta plata se ha robado esta cleptocracia, como la describía yo, en estos años, décadas en Venezuela? Wow, la verdad el dato exacto es difícil, lo que estaban mencionando ya se vuelve como una leyenda, ¿no? Una cantidad de ruido alrededor. Lo que sí se ha visto, por ejemplo, un dato muy importante es la cantidad de oro que sacó Venezuela a Suiza, que ese dato lo revelaron hace poco también, que fueron 113 toneladas de oro. Solo eso son alrededor de 5.200 millones de dólares, y que tiene también mucho que ver con tratar de sacar recursos. Eso se hizo entre 2013 y 2016, y fue tratar de sacar recursos de Venezuela antes de que los bloquearan financieramente. Entonces, digamos que hay mucha plata dando vueltas en diferentes lugares. Probablemente deben tener muchos recursos aterrizados en Rusia, que deben estar allá salvaguardados precisamente por ser un aliado político importante. Habría que ver China cómo entra a jugar ahí también, porque digamos que lo que hemos visto es Suiza, que ya dijo, listo, no, pues yo bloqueo, pero eso había un montón de plata en Suiza metida que no habían dicho nada hasta este momento. Entonces, por ejemplo, para ponerte, digamos, darte el ejemplo del oro en particular. Sí, señor Gandini, ¿qué tan difícil o cuál es el camino para desencriptar la información que hay en paraísos fiscales? Y además, no solamente pues ese tipo de información de cuánto hay, sino cuánta de esos bienes o de ese dinero se distribuye en testaferros. ¿Cómo sería el proceso para poder acceder a esa información? Bueno, normalmente lo que tiene que suceder primero es que precisamente es en paraísos fiscales, porque no están obligados estos países a darle información a ningún regulador financiero, porque esto lo empiezas a mirar ya más desde el punto de vista, por ejemplo, en Estados Unidos el FBI, que tiene una rama específica para delitos financieros y demás. Entonces esto es empezar a desarmar
o armar más vale el árbol de testaferros y hacer los seguimientos por lo menos con los países donde se tenga información. Entonces ahí es donde empiezan a decir, bueno, listo, esta plata, y seguir el camino del dinero, ¿no? Entonces llegó a Suiza y en Suiza se vendió a dónde, hasta que llega uno al punto donde no puede obtener información. Pero digamos que en esos pasos, de todas formas, se va recuperando algo. Es probable que quede, por supuesto, mucha información o mucho dinero flotando en algún lugar que no hay acceso o no se puede unir. Señor Gandini, mire, el tema del oro es particularmente interesante porque uno se pregunta cómo saca Maduro esa cantidad de oro y lo deposita en Suiza y administra ese oro como si fuera propio cuando es un oro que obviamente es del Estado. Pero aparte de eso también se ha sabido, yo no sé si eso es una información verificable o verificada, que hay unas minas de oro en Venezuela que fueron entregadas por el régimen chavista, por Maduro y sus amigotes a algunos personajes. Se habla de que Rodríguez Zapatero le entregaron una mina de oro en Venezuela. Piedad Córdoba se decía que tenía una mina de oro en Venezuela. ¿Eso es posible en el caso de este comportamiento tan llamativo, tan estrafalario por parte de estos personajes, estos dictadores? Pues lo que se ha visto y se ha comprobado, digamos, a través de diferentes ONGs, es que se han manifestado que hay mucha opacidad de dónde venía ese oro. Y si nosotros vemos, pues el oro de Venezuela viene de regiones de difícil acceso, donde la minería ilegal puede ser muy fácil de hacer. Un poco lo que nos pasa acá en Colombia en algunos niveles. Entonces, sin decir nombres propios, porque eso no, digamos que no está verificado, pero sí el origen del oro que llegó, a pesar de que se decía, no, salió del Banco Central, pero el origen desde la minería hay un nivel de opacidad muy grande y es parte de lo que diferentes entidades han dicho de ese oro que apareció en Suiza, de lo que se ha mencionado, es como llega a Suiza, lo vuelven lingotes y no sabemos realmente específicamente de dónde vino ese oro. Señor Gandini, en este mundo que tenemos hoy nos han empezado a explicar o a educar acerca de la diversificación de nuestras finanzas. Entonces, de no poner los mismos huevitos en una sola canasta, entonces que criptomoneda, que oro, que CDTs, etcétera, etcétera. Esta gente que se ha dedicado a robarle la plata a los venezolanos, a los ciudadanos, han hecho lo mismo, porque usted me habla de oro, de 113 toneladas de oro, 5.200 millones de dólares, entiendo yo. ¿En qué otras inversiones tienen esta plata o podrían tener el dinero los que se han robado a Venezuela? Normalmente cuando uno mira esto es súper sofisticado, o sea, no es como pusimos oro, lo guardamos en una mina y nos quedamos ahí. Y ustedes mismos los venían mencionando, por ejemplo, todos estos inmuebles, carros, joyas. Joyas es algo, digamos, relativamente rápido de vender. Muchos invierten en obras de arte, entonces esto diversifican ellos, y es como cuando uno mira, por ejemplo, el esquema que tienen para lavados de activos en el mundo, otros como los criminales y demás, Bitcoin o monedas o criptomonedas, no específicamente Bitcoin solamente, también tienen unos niveles, digamos, de donde no se puede rastrear muy bien de dónde vienen. Entonces, claro, ellos empiezan a diversificar en diferentes cosas, y muchos de esos lujos que mencionaban que se ven estrafalarios, realmente es una forma también de lavar, ¿no? O de guardar el valor ahí en un avión que diga, pues, si lo necesito lo vendo, así sea en descuento y saco algo de plata de ahí, o joyas o ese tipo de cosas. Entonces, no es necesariamente y normalmente tratar de no entrar tan de lleno al sistema financiero también les permite moverse, digamos, como en otros rangos. Pero hay algo que no termino de entender, señor Gandini, y es el eterno debate que hay sobre territorios que son considerados paraísos fiscales. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con el due diligence? ¿Por qué Suiza y otros países no terminan de ser eficaces con el due diligence? Amén de que tienen sus propias leyes, pero lo que sí queda claro es que hay una falta de la debida diligencia de dónde vienen los fondos. Sí, lamentablemente este ha sido eso, lo que tú mencionas es cierto. Esto es un debate eterno de por qué existen, de base es por qué existen paraísos fiscales, que uno diría sería perfecto que todo el mundo tuviera acceso a toda la información para poder hacer este seguimiento. Pero el caso es que hay países que consideran que eso les da una ventaja estratégica y permiten o relajan alguna cosa de lo que tú mencionas del due diligence, y muchas veces se ha visto. Suiza es uno de los ejemplos donde
hay oro nazi todavía, por ejemplo, en ese contexto. Entonces son países que deciden darse una ventaja estratégica frente a otros al relajar un poco esas políticas. Señor Gandini, hemos visto a Nicolás Maduro ante un tribunal en los Estados Unidos, a Cilia Flores, y cada uno de ellos tiene un abogado. De hecho, Nicolás Maduro tiene 2 abogados. Usted ya nos dice, pues tiene una fortuna impresionante, oro, joyas, obras de arte y demás, pero en la práctica, ¿cómo se está pagando esta defensa? ¿Hay liquidez? Porque lo que hemos visto es que Estados Unidos congeló cuentas, Suiza congeló cuentas. ¿Esta defensa cómo se podría estar pagando? Bueno, esa sí, ahí debo decir que me corchas porque ese nivel de detalle es un poco difícil, pero de alguna porque forma práctica, tiene que haber... Lo que yo diría es que no hay liquidez. O sea, tienen toda esta fortuna que está aquí y allá, pero tienen todo bloqueado. Sí, no, definitivamente. Salvo que hubiera un tercero que estuviera pagando los costos de las defensas si fuera algún tipo de testaferro o algo, pero pues ya esto que te digo es pura especulación, porque sí es muy difícil llegar a ese nivel de detalle sin que los mismos abogados digan cómo les están pagando. Pero pues es claro que debe haber algo ahí. Y una última pregunta, porque claro, estamos hablando de Nicolás Maduro que está capturado, pero estamos hablando también de muchísimas personas que continúan en el poder, aunque sea de manera interina ahí en Venezuela. Esas riquezas, esas joyas, esos aviones o el mismo oro podría estar en Venezuela, podría estar guardado ahí siendo utilizado por estas personas, o eso tiene necesariamente que salir de Venezuela para ser protegido de sanciones, de bloqueos, etcétera, etcétera. Pues yo pienso que de pronto puede ser como una parte fuera y otra parte dentro, porque también la cantidad de recursos que ustedes venían mencionando, estamos hablando de 26 años de saquear muchas cosas dentro de Venezuela, pues yo no creo que tampoco sea tan fácil mover esa gran cantidad de recursos, algo debe estar ahí adentro, y que deben usar, digamos, también para gastar dentro, ¿no? Sí, pues entre leyendas y realidades. Gracias, señor Gregorio Gandini, por ayudarnos a entender un poco pues cómo se mueve el tema del dinero que estas personas han estado robando durante décadas a los venezolanos. Feliz día para usted. Muchas gracias por la invitación, que tengan buen día. ¿Le quedó claro, Oscar, entonces lo de las finanzas? Es que es complicado, ahorita súper sofisticado, sí. El mismo invitado nos lo decía, esto se mueve de manera súper sofisticada, allí, allá, se diversifica, se saca, se mete, o se tienen guardadito en aviones, en joyas, que luego se venden de manera más barata, pero para que la persona que ha robado ese dinero pueda tener liquidez. Trazar, digamos, seguirle el rastro al dinero, como se dice, es muy complicado en estos casos. Pero recuerdo yo, por ejemplo, Imelda Marcos, que era la esposa del dictador filipino, también acumuló una cantidad de plata y al final se le descubrió exactamente la fortuna que él había logrado acumular después de tanta violación de derechos humanos y tantos abusos en Filipinas. Pero mire, en este caso particular, en la negociación que estaba haciendo el gobierno de Estados Unidos con Maduro, cuando le propuso salidas, antes de que a las que Maduro se negó, le decía a Estados Unidos, una de las ofertas era, usted se puede ir para Turquía y puede disfrutar de su fortuna en Turquía. Es decir, seguramente Maduro también tiene un buen capital en Turquía. A los estados, como en el caso de Estados Unidos, les importa muy poco, por mucho que sea mucha la plata, con tal de que se vayan. A Maduro le ofrecieron eso y Maduro dijo que no. Y lo que me pregunto a propósito de lo que decía Lucas ahora, en el caso, por ejemplo, ayer entrevistamos al expresidente Correa de Ecuador y él decía que él era asesor del gobierno del régimen específicamente nos dijo, asesor ¿no? económico del régimen chavista. Pero si el régimen chavista tiene bloqueado toda esa cantidad de recursos, no puede mover financieramente muchísima plata, ¿cómo le pagan al señor Correa? ¿De qué manera el señor Correa recibe honorarios del régimen chavista? Preguntas como esas quedan sueltas, pero sin duda alguna, en algún momento se va a terminar por conocer exactamente la fortuna del dictador Maduro, amasada a costillas de la pobreza del pueblo venezolano, porque las cosas también hay que decirlas como son. Ellos son multimillonarios, disponen de mansiones en Miami, porque el señor Maduro también tiene mansiones en Miami, y resulta que el pueblo venezolano estaba aguantando hambre o está aguantando hambre. Es la gran paradoja de toda esta historia, Jennifer. Yo sí voy a apostar algo, Jennifer. Dígame. Y eso es una apuesta. Hablando de plata, apostemos, sí, ¿no? Exacto, mera especulación. Yo no creo que ni Ben Wisner ni Barry Pollack estén trabajando con Nicolás Maduro pro bono. Yo no lo creo. O sea, gratis. No está trabajando gratis. Están cobrando chan con chan, como se dice. Exactamente. Incluso, esto es, repito, una mera especulación.
Hay algunos informes que uno puede ver, porque la información obviamente no es pública, porque eso ya es un contrato entre cliente y defensor, de que el señor Pollack, por el alto perfil que tiene y en casos similares o colegas similares, el costo sería de entre $1,500 y $2,000 la hora. ¿Eso O sea, le cobró a Julian Assange? ¿Usted hizo la investigación o cómo porque llega a ese monto? Porque cuando uno, incluso le pregunté a 3 herramientas de inteligencia artificial y ninguna, y son muy claras. Dice, no hay, digamos, evidencia sobre el monto que cobra Barry Pollack, pero Barry Pollack, por el perfil que tiene, aunado a otros abogados que tienen su mismo perfil, que trabajan estos mismos casos de alto, digamos, impacto mediático, usualmente hablan de entre $1,000 y $2,000 la hora. Un abogado en los Estados Unidos cuesta muchísima plata. Entonces, la pregunta que uno hace es, si Nicolás Maduro está sancionado por la OFAC, ¿estos abogados pueden trabajar directamente con Nicolás Maduro? O con el gobierno interino, porque me imagino que ahí el gobierno de Delcy Rodríguez estará respaldando pues toda la deuda y el costo de la defensa de estas dos personas, de Nicolás Maduro y Cilia Flores, porque al fin y al cabo, pues ellos continúan siendo gobierno. Sí, pero está utilizando plata de los impuestos de los venezolanos, ¿no? Ah, no, pues eso lo ha hecho siempre. Bueno, pero yo nada más estoy diciendo, recalcando eso, ¿no? Sería plata del Estado público que se está utilizando para defender al presidente de ellos. Pero si estamos hablando de un bloqueo, de que están bloqueados, el régimen está bloqueado, ¿cómo va a poder mover recursos? O sea, yo creo que no es tan fácil, inclusive pagar abogados por parte del régimen chavista. El invitado Gandini nos dijo algo muy interesante. Pueden ser terceros que no sabemos quiénes son los terceros, amigos de estos personajes que dicen, yo asumo el pago de la defensa porque en algún momento le deben unos favores tan inmensos, tan grandes, que dicen, no importa, yo pago los honorarios del señor abogado, por muy alto que sean los honorarios, pero esos terceros aparecen en algún momento. A mí me parece muy difícil que el tema del bloqueo, porque tanto se habla de que Venezuela está bloqueada, a ellos les quede fácil manejar recursos. Pero, es muy complicado. Hugo, es que, antesito de lo que vaya a decir, es que acuérdese que antes están levantando las sanciones. Estados Unidos ya comenzó a levantar algunas sanciones de manera muy específica, precisamente para empezar a mover todo el tema petrolero. Entonces ahí le va facilitando las cosas también al gobierno interino, Hugo. Pero además, por ser dineros de origen ilegal, pues seguramente no están en Venezuela, Oscar. Deben estar en cuentas en el exterior, en paraísos fiscales y en nombre de terceros. Es que así operan las bandas delincuenciales en todo el mundo. O sea, que el hecho de que estén bloqueados o no interesa en este caso. Ellos pueden movilizar recursos a su antojo cuando quieran, creo yo, ¿no? Ahora, no solamente la cúpula del régimen chavista, no solamente Padrino, Diosdado, Delcy y todos esos que continúan ahí en Caracas, sino también los altos mandos militares que dicen en Venezuela se enriquecieron desde que Hugo Chávez asumió el poder. Sí, pues estamos hablando de plata y para irnos un poco, pero seguir hablando de dinero, Gonzalo,